Durante una patrulla rutinaria, un guardaparques vio un montón de barriles oxidados escondidos entre los juncos. Cuando abrió uno, llamó enseguida al 911. Lo que los expertos descubrieron después dejó a toda la región en shock. Suscríbete al canal, dinos desde dónde nos ves y comparte este video con tus amigos. El amanecer llegó despacio sobre el horizonte, extendiendo un velo dorado sobre el río que serpenteaba entre los árboles, como una cinta de cobre líquido. La niebla se deslizaba por la superficie del agua con la lentitud de un sueño, envolviendo todo en un silencio casi sagrado. Los primeros rayos de luz se filtraban entre los cipreses, arrancando destellos en las gotas de rocío que cubrían los juncos. El canto de los grillos comenzaba a desvanecerse, sustituido por el murmullo de las aves que despertaban entre las ramas. Nathan Jones observó el paisaje con la familiaridad de quien ha visto nacer 1000 mañanas en el mismo lugar. Su lancha descansaba amarrada junto al pequeño muelle de madera, y el aire fresco del amanecer tenía ese sabor húmedo y puro que siempre le recordaba por qué había elegido esta vida. Había sido guardabosques durante más de 20 años, y en ese tiempo el Parque Nacional se había convertido en su hogar. Conocía cada sendero, cada árbol torcido por el viento, cada rincón donde el agua formaba remolinos de sombra. Su rutina era casi un ritual. Un café caliente, el ruido áspero del motor poniéndose en marcha, y el sonido constante del río acompañando su patrulla. A veces pensaba que su corazón latía al mismo ritmo que el cauce. Había pasado gran parte de su vida protegiendo este pedazo de tierra, y aunque el trabajo no le daba gloria ni fortuna, le otorgaba algo más valioso: la certeza de pertenecer a un orden natural, silencioso y antiguo. El sol emergía lentamente sobre la línea de árboles, y el reflejo cegador lo obligó a entrecerrar los ojos. Aquel resplandor sobre el agua tenía algo hipnótico, casi místico. El motor de la lancha ronroneó suavemente cuando Nathan lo puso en marcha, rompiendo el silencio del amanecer. El río respondió con un eco profundo, y el aire se llenó del olor a combustible y a barro húmedo. Los remolinos se abrían tras su paso, y las garzas levantaban vuelo perezosamente al verlo acercarse. Aquella era su rutina diaria: recorrer el tramo norte del canal, anotar el nivel del agua, comprobar los límites del parque y asegurarse de que ningún visitante hubiera roto las normas. La paz de la naturaleza dependía de la vigilancia de hombres como él, y aunque a veces la tarea parecía inútil frente a la magnitud del bosque, Nathan nunca había dejado de creer en su propósito. Mientras avanzaba, tomó su cuaderno de notas, un viejo cuaderno de tapas gastadas, donde registraba los detalles de cada jornada: fecha, hora, temperatura, dirección del viento. Esos apuntes meticulosos eran su manera de dar sentido al paso del tiempo. Cada línea era un fragmento de memoria, un pequeño testimonio de la vida que se movía bajo el aparente sosiego del parque. Cerró el cuaderno con un gesto mecánico y levantó la vista. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un destello, breve, casi imperceptible. Algo brilló entre los juncos de la orilla, un reflejo metálico que no pertenecía a ese paisaje de madera, agua y barro. Frunció el ceño y redujo la velocidad del motor, dejándose llevar por la corriente mientras buscaba con la mirada. El resplandor volvió a aparecer, un punto de luz filtrándose entre la niebla. Nathan sintió una ligera incomodidad, una perturbación que no sabía explicar. Conocía ese tramo del río como la palma de su mano, y jamás había visto nada semejante. Tomó los prismáticos que colgaban del gancho de su chaleco y enfocó hacia la zona donde había visto el reflejo. A través del lente, distinguió algo redondo, cubierto de óxido parcialmente hundido en el barro. Podría haber sido una roca, una raíz, o quizá un viejo tambor de metal abandonado, pero algo en su forma le resultó extraño, antinatural. Aumentó el zoom y percibió otra forma similar, luego otra más, entre la espesura de los juncos. Eran varios objetos, alineados de manera irregular, casi ocultos por la vegetación. El corazón le dio un vuelco. Aquello no podía ser un accidente del paisaje. Apagó el motor y dejó que la lancha se deslizara en silencio. Solo el leve chapoteo del agua rompía la calma. La niebla se arremolinaba en torno al bote, difuminando los contornos del mundo. Nathan se inclinó hacia adelante, el cuerpo tenso, la respiración contenida.
El olor del barro se mezclaba con un leve aroma metálico que le irritó la nariz. Empujó suavemente los juncos con el remo hasta que la vista quedó despejada. Allí, medio enterrados en el limo, descansaban varios barriles oxidados. Algunos estaban de pie, otros volcados, cubiertos de algas y manchas de óxido rojizo. No tenían etiquetas visibles, ni marcas que los identificaran. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No era raro encontrar restos de antiguas operaciones, de tala o de viejos campamentos, pero esos barriles parecían más recientes. La forma en que estaban dispuestos, agrupados y semienterrados, le hizo pensar que alguien los había depositado allí intencionadamente. Miró a su alrededor. El bosque guardaba silencio. Ni un pájaro cantaba. La quietud se volvió opresiva, como si el lugar contuviera la respiración. Nathan sacó su GPS y marcó las coordenadas. La pantalla parpadeó confirmando la ubicación. Luego encendió la cámara y comenzó a tomar fotografías. Cada clic del obturador resonaba en el aire inmóvil. Capturó los ángulos, la textura del metal corroído, la forma en que los barriles emergían del barro como huesos antiguos. Mientras fotografiaba, pensó en todas las posibles explicaciones. Restos de combustible de una maquinaria olvidada, basura arrastrada por una inundación, o el resultado de alguna torpeza humana. Pero algo en su instinto le decía que no se trataba de eso. Aquello era diferente, deliberado, oculto. Se arrodilló sobre la orilla fangosa y pasó la mano enguantada por la superficie de uno de los tambores. El metal se deshacía bajo sus dedos, dejando una capa de polvo rojizo. Al golpearlo con los nudillos, sonó hueco, un eco sordo que pareció prolongarse más de lo normal. Retrocedió un paso. Su respiración se volvió audible dentro del silencio absoluto. Por un momento, sintió la absurda sensación de que algo lo observaba desde el interior de los barriles. Algo que había permanecido enterrado durante años, esperando. Se obligó a calmarse. Respiró hondo y volvió al bote. Tomó notas en su cuaderno. Objetos metálicos no identificados. Zona norte. Posible residuo industrial. Requiere inspección. Escribió con letra firme, aunque su mano temblaba ligeramente. Sabía que debía informar al distrito, pero también sabía que si daba una alarma sin pruebas sólidas, la oficina regional lo tacharía de exagerado. Era mejor regresar, analizar las fotos y preparar un informe detallado. Mientras arrancaba el motor, un sonido lo detuvo. Un leve clang, metálico, casi imperceptible, como si algo hubiera golpeado otra superficie metálica. Se giró de golpe, pero no vio nada. Solo la niebla que se cerraba lentamente, tragándose los barriles de nuevo. Sacudió la cabeza y encendió el motor. El sonido del motor rompió la tensión y el río volvió a su ritmo. Pero el corazón de Nathan seguía latiendo rápido y su mente no podía apartar la imagen de esas formas oxidadas escondidas entre el barro. El viaje de regreso se le hizo interminable. El río, que tantas veces había sido un refugio, ahora le parecía hostil, cómplice de un secreto que él apenas había rozado. Cada sombra bajo el agua le recordaba el brillo metálico que lo había conducido hasta allí. Cuando por fin vio el muelle del puesto de guardabosques, el sol estaba alto y el calor comenzaba a espesar el aire. Amarró la lancha, apagó el motor y se quedó unos segundos inmóvil, mirando el reflejo del agua. Allí estaba otra vez, el mismo resplandor dorado que lo había intrigado esa mañana, solo que ahora lo sentía distinto. Ya no era un destello hermoso, era una advertencia. Entró en la estación, colgó su chaleco y fue directo a la mesa donde tenía el ordenador. Descargó las fotos y las observó una por una. En la pantalla, los barriles parecían aún más inquietantes. En algunas imágenes, la luz del sol se reflejaba en la superficie oxidada con un brillo casi líquido. En otras, el lodo parecía burbujear a su alrededor, aunque sabía que eso era imposible. Solo era el reflejo distorsionado del agua. Cerró los ojos un instante. Sentía un leve dolor de cabeza, quizá por el sol o por la tensión, pero la sensación persistía, como una presión detrás de los ojos. Guardó las fotos en una carpeta y redactó un informe preliminar, aunque lo dejó en borrador. No quería enviarlo hasta estar seguro. Mientras escribía, el zumbido de los insectos y el chirrido del ventilador
llenaban la pequeña oficina. El olor a madera húmeda se mezclaba con el de su café enfriado. Afuera, el parque seguía siendo el mismo, pacífico y hermoso, pero Nathan no podía dejar de pensar que había visto algo que no debía ver. Aquella mañana había cambiado algo imperceptible pero profundo. El equilibrio del lugar se había roto. Cerró su cuaderno, apagó la computadora y se quedó un largo rato mirando por la ventana. El reflejo del sol sobre el río seguía allí, titilando como un ojo que lo observaba desde lejos. Sintió un escalofrío. El aire le pareció más pesado, más espeso. El parque, su refugio de tantos años, ahora guardaba un secreto, y él era el único que lo conocía. No lo sabía aún, pero esa jornada marcaría el inicio de algo mucho más grande que una simple inspección. Lo que había encontrado no solo amenazaba la pureza del agua o la seguridad del bosque. Era una herida abierta en la tierra, un recuerdo de la avaricia humana, y Nathan acababa de descubrir su cicatriz. La tarde cayó lentamente sobre el parque, tiñendo el cielo de cobre y púrpura. Nathan salió al porche y se sentó en silencio, con la mirada fija en el horizonte. El río brillaba bajo la última luz del día, sereno e indiferente. En apariencia, todo seguía igual, pero en el fondo, sabía que no volvería a ver ese paisaje con los mismos ojos. Algo dormía bajo aquella superficie tranquila, algo que había esperado durante años a ser descubierto. Y ahora que él lo había despertado, el silencio del bosque parecía contener una advertencia. La noche se deslizó lenta sobre el parque, envolviéndolo todo en una oscuridad densa, llena de rumores casi imperceptibles. El croar distante de una rana, el roce del viento contra las hojas, el crujido leve de la madera vieja del muelle. Nathan apenas durmió. Su cuerpo se negaba al descanso, y su mente repetía una y otra vez las imágenes de los barriles escondidos entre los juncos, la luz del sol reflejada en su superficie oxidada, el silencio antinatural que los rodeaba. Había pasado demasiados años en aquel lugar para no reconocer cuando algo iba mal, y aquella sensación no lo abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras de los tambores bajo el agua, como si se movieran, como si respiraran en un sueño turbio. A la medianoche se levantó, se sirvió un poco de agua y se sentó frente a la ventana. El río brillaba débilmente bajo la luz pálida de la luna. Se dijo a sí mismo que quizá exageraba, que podían ser simples restos de algún proyecto viejo, abandonado. Pero en el fondo sabía que no. Aquello no era un accidente ni un olvido. Era algo más oscuro. Y cuando la primera línea de luz del amanecer asomó por el horizonte, ya había tomado su decisión. Volvería. El aire de la madrugada estaba cargado de humedad, y la niebla se había espesado sobre el cauce. Nathan se movía con lentitud, como si cada gesto pesara más de lo habitual. Preparó su equipo sin hacer ruido. La cámara, los guantes, un respirador, el cuaderno impermeable y su viejo crowbar, la palanca de hierro que lo acompañaba desde su primera temporada como guardabosques. Revisó 2 veces el contenido de la mochila y antes de salir echó una última mirada al interior de la estación, silenciosa y familiar. Había algo de despedida en aquel gesto, aunque no lo supiera todavía. Cerró la puerta y caminó hacia el muelle. La bruma era tan espesa que apenas distinguía la silueta de la lancha. El olor del río le pareció distinto, más agrio, con un matiz metálico que le hizo fruncir el ceño. Encendió el motor, que tosió un par de veces antes de arrancar, y se internó en el Canal Norte. El viaje fue lento, las aguas estaban inmóviles, pesadas, y el sonido del motor parecía ahogarse en la densidad del aire. Nathan avanzó guiándose por los contornos borrosos de los árboles y por los recuerdos que lo unían al terreno. Pasó junto al viejo tronco caído que servía de puente natural, bordeó el recodo donde solían anidar las garzas y siguió hasta el punto donde, el día anterior, había visto los reflejos metálicos. El paisaje se veía igual, pero la atmósfera era otra, cargada, expectante. Apagó el motor y dejó que la lancha se deslizara hasta quedar detenida. El silencio lo envolvió de inmediato, un silencio que parecía tener peso, como si el bosque contuviera la respiración. El olor lo golpeó primero. Un tufo penetrante, mezcla de barro, óxido y algo más.
un aroma químico que irritaba la garganta y le hacía lagrimear los ojos. Se ajustó la máscara sobre la nariz y avanzó con el remo entre los juncos. Cuando la vegetación se abrió, allí estaban de nuevo, los barriles inmóviles, cubiertos de algas y musgo, con la superficie humedecida por la condensación. Algunos tenían el metal tan corroído que se deformaban bajo su propio peso. Otros, más intactos, conservaban restos de pintura azul o amarilla, aunque desvaída por el tiempo. Nathan los contó mentalmente. Más de 30 visibles, quizá más ocultos bajo el barro. La escena tenía algo de cementerio industrial, y él, en medio de aquel silencio, se sentía como un intruso profanando un secreto. Dejó la lancha amarrada a una rama baja y descendió con cuidado. El suelo cedía bajo sus botas, tragando el barro con un sonido húmedo. El aire era pesado, y el sol, que apenas conseguía atravesar la niebla, daba a todo un tono lechoso. Se acercó al primer barril, extendió la mano y retiró una capa de algas. El metal se deshacía con facilidad, y bajo el óxido apareció un rastro de pintura blanca, con algo que alguna vez había sido una letra. La superficie estaba picada de pequeños agujeros. Por uno de ellos brotaba un hilo oscuro que caía lentamente al suelo, dejando una mancha que parecía extenderse con vida propia. Nathan observó cómo la hierba cercana cambiaba de color, primero amarillenta, luego gris, hasta volverse negra. Se le erizó la piel. Sacó la cámara y comenzó a registrar cada detalle. La disposición, las marcas, el terreno. El clic del obturador era lo único que rompía el silencio. Luego notó las huellas. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Marcas de neumáticos profundos, anchas, de maquinaria pesada. Seguían un patrón que conducía desde la orilla hacia el interior del bosque. La siguió unos metros, abriéndose paso entre la maleza. El terreno estaba aplastado, como si allí hubiera pasado un camión cargado. En algunos puntos, las ramas estaban partidas a la altura del pecho de un hombre. No había duda, alguien había traído esas cosas por tierra, y lo había hecho con cuidado de ocultarlas. Regresó a los barriles con una mezcla de inquietud y determinación. No podía quedarse solo con fotografías. Necesitaba saber qué contenían. La curiosidad era una parte peligrosa de su oficio, lo sabía, pero también era la base de su responsabilidad. Sin datos, su informe sería ignorado. Una anécdota más en un mar de papeleo. Se arrodilló junto a uno de los tambores menos dañados, el que tenía la tapa aún en su sitio, aunque abollada. Introdujo la palanca bajo el borde y presionó. El metal cedió con un quejido bajo y un chasquido húmedo. Un soplo de aire escapó, un aliento antiguo y tóxico que lo obligó a retroceder. Aún con la máscara, sintió el picor en los ojos, un ardor en la garganta. El olor era dulzón y amargo al mismo tiempo. Un olor que recordaba a plástico quemado y a carne podrida. Esperó unos segundos, luego se inclinó con cautela y alumbró el interior con una linterna. El contenido parecía líquido, negro como el petróleo, pero al mover la luz vio un brillo iridiscente, una capa de colores cambiantes, como si el veneno tuviera vida. De vez en cuando, pequeñas burbujas ascendían a la superficie y explotaban con un sonido tenue, dejando escapar un hilo de vapor. Una gota se deslizó por el borde del barril y cayó sobre el barro. La hierba que tocó se marchitó de inmediato. Nathan sintió un nudo en el estómago. No necesitaba análisis para saber que aquello era peligroso. Se tocó la muñeca sin darse cuenta y notó un escozor. Miró el guante, una pequeña rotura en el tejido. Al quitarlo, vio la piel enrojecida, irritada, con un punto que comenzaba a ampollarse. Maldita sea. El contacto había sido mínimo, pero suficiente. Cerró la tapa del barril con un trozo de tela entre las manos y retrocedió hasta la lancha. Respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El sabor metálico le llenaba la boca. Tomó varias fotografías más, esta vez de las manchas negras que se extendían por el suelo, y guardó muestras de agua en pequeños tubos. Luego se giró hacia el río. A pocos metros, el agua reflejaba un tenue resplandor, una película aceitosa que se movía con la corriente. La contaminación ya estaba extendiéndose. El corazón le latía con fuerza. Pensó en los peces, en las aves que bebían de aquel río, en los niños que nadaban río abajo durante el verano.
Todo lo que tocaba esa corriente se vería afectado. El parque, su refugio, se estaba convirtiendo en una trampa. Subió a la lancha, se quitó la máscara para respirar aire más limpio. Pero el olor lo siguió. Era como si se le hubiera impregnado en la piel. Encendió el motor y retrocedió despacio, sin apartar la vista de los barriles. Mientras se alejaba, oyó un leve crujido metálico, como si uno de ellos se moviera. Se volvió de inmediato, pero no había viento, ni corriente. Las formas oxidadas permanecían inmóviles. Solo el agua temblaba, formando círculos que se expandían lentamente. Nathan no sabía si era su imaginación o si algo, bajo el barro, seguía vivo. El regreso fue un suplicio. La bruma se había levantado un poco, y el sol ya se alzaba sobre las copas de los árboles, haciendo brillar el agua en tonos engañosamente bellos. La corriente arrastraba hojas muertas y pequeñas burbujas de aceite que se mezclaban con los reflejos dorados. El contraste entre la belleza del paisaje y la certeza del veneno que se escondía bajo su superficie le resultó insoportable. Aceleró el motor y, por un momento, deseó no haber vuelto, no haber abierto aquel barril, pero era demasiado tarde. Lo que había visto no podía olvidarse. Al llegar al muelle, sintió las piernas temblarle. Subió con esfuerzo, amarró la lancha y se quedó unos segundos apoyado en la barandilla, respirando con dificultad. La marca de su muñeca se había oscurecido, y la piel parecía más sensible al tacto. Entró en la estación y fue directo al lavabo. Abrió el grifo y dejó correr el agua fría sobre la herida, pero el ardor no cedía. El líquido que había tocado era algo más que un residuo industrial. Era corrosivo, activo, quizás radioactivo. Buscó en el botiquín una botella de antiséptico y la vertió sobre la piel. El escozor se convirtió en una punzada insoportable y un poco de vapor se elevó del contacto. Nathan apretó los dientes conteniendo un grito. Cuando la sensación disminuyó, envolvió la muñeca con una venda limpia. Aún temblando, se sentó frente al escritorio y encendió la radio. El canal de emergencias chisporroteó unos segundos antes de responder con una voz femenina, calmada, demasiado calmada para lo que él sentía. Dio su nombre, su ubicación y explicó con precisión lo que había encontrado. La voz al otro lado lo escuchó en silencio y luego le pidió que esperara. Registraremos el incidente. Enviaremos un equipo de materiales peligrosos. Tiempo estimado de llegada: 6 horas. 6 horas. Repitió las palabras en voz baja, incrédulo. En 6 horas el veneno podría haber llegado a kilómetros de distancia. Intentó razonar, insistir, pero la operadora mantuvo el tono administrativo. Evite el contacto, señor Jones. Mantenga la zona aislada hasta la llegada del equipo. La estática reemplazó la voz. Nathan arrojó la radio sobre la mesa con frustración. Se levantó y miró por la ventana. El río seguía fluyendo, tranquilo, sereno. Pero a la luz del mediodía, alcanzó a distinguir un leve brillo iridiscente sobre el agua, apenas visible, moviéndose con la corriente hacia el sur. Su estómago se contrajo. Aquello no iba a esperar 6 horas. Salió al exterior, tomó un par de carteles de advertencia de la bodega y los clavó en la entrada del muelle. Peligro, no acercarse, contaminación. Sabía que nadie los obedecería. Aún no había llegado el pánico, y el veneno, como todo lo invisible, tardaba en hacerse creer. Sin embargo, era lo único que podía hacer. Tomó el cuaderno, añadió nuevas notas con letra apretada, cada palabra un intento desesperado por mantener el control. Sentía el pulso en la muñeca, un latido doloroso que le recordaba la proximidad del peligro. El sol caía ya hacia el oeste cuando la primera ráfaga de viento trajo de nuevo aquel olor, tenue pero inconfundible. El aire se había vuelto más pesado y la superficie del río mostraba remolinos de colores apagados. Nathan lo observó en silencio, con el rostro contraído. Comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba de una simple anomalía en el paisaje. Lo que había descubierto era una herida abierta en la tierra, y el veneno que brotaba de ella estaba comenzando a extenderse, lento pero implacable, como una sombra que se filtra por debajo de las puertas. Se sentó en el porche, agotado, y miró cómo el sol descendía detrás de los árboles. El reflejo dorado del agua, tan hermoso la mañana anterior,
ahora le producía repulsión. Pensó en llamar otra vez, en gritar hasta que alguien lo escuchara, pero la voz interior que lo había guiado durante años le dijo que debía conservar la calma. Documenta, resiste, no dejes que lo entierren. Esa frase, sin saber de dónde venía, lo acompañó hasta que la noche cayó otra vez sobre el parque. A lo lejos, en el corazón del bosque, una rama se quebró. Nathan se irguió, atento, pero no vio nada. Solo la oscuridad, inmensa y húmeda, cubriendo el río. Y detrás de esa oscuridad, sabía, los barriles esperaban. El amanecer llegó envuelto en una claridad enferma, un resplandor blanquecino que no traía alivio, sino una sensación de fatiga en el aire. Nathan despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte y el brazo derecho ardiendo bajo el vendaje. La herida en la muñeca se había oscurecido, tomando un tono violáceo alrededor de las ampollas, y el dolor punzante lo obligó a apretar los dientes. Se levantó despacio, con la sensación de que cada músculo pesaba más de lo habitual, y se dirigió al lavabo. Abrió el grifo y dejó correr el agua fría sobre la venda. El líquido se tiñó ligeramente de un tono grisáceo antes de perderse por el desagüe. Era como si el veneno que había tocado la víspera se estuviera infiltrando poco a poco en su cuerpo, del mismo modo en que lo hacía en el parque. El aire dentro de la estación olía a humedad y a metal, un olor que ya no parecía venir de los barriles, sino de todas partes. Nathan encendió la radio, pero solo escuchó estática. No había respuesta del equipo de emergencias ni del departamento regional. Intentó de nuevo, cambió de frecuencia, pero el ruido sordo del aparato era su única compañía. Se pasó una mano por el rostro, agotado. Recordó las palabras de la operadora la noche anterior. 6 horas. Ya habían pasado más de 8. Nadie había llegado, y el veneno seguía moviéndose. Salió al exterior. El sol comenzaba a elevarse sobre los árboles, y el aire tenía ese espesor que precede a las tormentas. Caminó hasta el muelle, moviéndose con precaución, y lo primero que vio fue el río. En la superficie del agua había una delgada capa iridiscente, una película aceitosa que reflejaba los colores del arco iris de manera casi hipnótica. Nathan sintió un escalofrío. No era un reflejo pasajero ni una ilusión óptica. La corriente estaba contaminada. En la orilla, las hojas de los juncos habían perdido su tono verde intenso y se inclinaban flácidas, marchitas. Más allá, el barro mostraba manchas negras, redondeadas, como si la tierra se estuviera pudriendo. Se arrodilló para tomar una muestra de agua. Introdujo un tubo de ensayo y lo selló con cuidado. A simple vista, el líquido parecía normal, pero al inclinarlo bajo la luz, vio pequeñas motas brillantes que flotaban como polvo metálico. Las agitó y las partículas se unieron en una fina línea que serpenteaba dentro del tubo. Aquello no era natural. Guardó la muestra y se quedó mirando el río, mudo. Un pez emergió a la superficie, dio una vuelta lenta y quedó flotando con el vientre blanco hacia arriba. A los pocos segundos, otro más apareció, y otro. En cuestión de minutos, el agua se llenó de pequeñas formas pálidas, moviéndose con la corriente como restos de papel. Nathan se incorporó, sintiendo una opresión en el pecho. El desastre ya no era una posibilidad, era una realidad. Regresó a la estación y comenzó a llenar un nuevo informe. Las manos le temblaban, y las palabras se amontonaban en la pantalla. Contaminación activa, presencia de residuos industriales, efecto letal en fauna acuática, propagación rápida corriente abajo. Escribió con precisión, sin adornos, sin espacio para la duda. Sabía que cada línea sería un testimonio, una prueba contra el silencio administrativo que tanto temía. Al terminar, guardó el archivo y lo imprimió. Clavó la hoja en el tablón de avisos con una chincheta, un gesto casi simbólico, como si dejara constancia ante la nada. El zumbido del ventilador no bastaba para disipar el olor. En el aire flotaba un leve aroma a plástico derretido y a humedad rancia. Nathan se colocó la máscara, tomó los carteles de advertencia del almacén y salió hacia los senderos. Si la ayuda no llegaba, al menos debía advertir a quien pudiera acercarse. Colocó los primeros letreros en la entrada del muelle, luego en la bifurcación del camino que conducía al camping. El viento se levantó, trayendo consigo un rumor extraño,
un murmullo que parecía venir desde el norte, como un susurro lejano del bosque. Se detuvo un instante, escuchando. El sonido se apagó tan rápido como había llegado. Siguió adelante, clavando los avisos en los troncos. A media mañana, el cielo se había cubierto de nubes grises. La luz era opaca, casi amarilla, y el calor húmedo hacía que el aire se sintiera espeso, difícil de respirar. Nathan regresó al muelle y notó que el olor era más fuerte que antes, un aroma agrio que raspaba la garganta. En la orilla, el barro hervía en pequeños puntos, donde el líquido tóxico se mezclaba con el agua. Las burbujas estallaban dejando escapar un vapor blanquecino. Dio un paso atrás y se cubrió el rostro. En ese momento, comprendió que los barriles seguían filtrando, que la presión interna había aumentado y que las fugas eran ya imparables. Decidió comprobarlo. Subió a la lancha, arrancó el motor y se dirigió río arriba, hacia el lugar donde había hecho su descubrimiento. Navegó con cautela, observando cómo el agua cambiaba de color según la profundidad. En algunos tramos era oscura, casi negra. En otros, tenía reflejos metálicos que se movían como venas líquidas. Al llegar al recodo, apagó el motor. El silencio era absoluto. Solo el sonido de una rama cayendo a lo lejos rompía la quietud. Se abrió paso entre los juncos, y lo que vio le heló la sangre. Los barriles seguían allí, pero ya no estaban inmóviles. Algunos se habían volcado, otros, deformados por la corrosión, mostraban grietas de donde manaba el líquido negro. La tierra alrededor parecía viva, respirando. El barro subía y bajaba como si algo latiera bajo su superficie. El olor era insoportable. Nathan dio un paso atrás y casi perdió el equilibrio. Tomó la cámara y comenzó a grabar. Su voz, temblorosa, quedó registrada junto al sonido del viento. Tercer día de observación. Fugas activas. Emisión gaseosa visible. El terreno parece reaccionar al contacto. No se recomienda acercarse. Mientras filmaba, notó algo que lo hizo detenerse. En el agua, cerca de los barriles, flotaban pequeñas formas pálidas. No eran peces esta vez. Eran ranas con las patas extendidas y la piel cubierta de una película gris. Algunas aún se movían débilmente, pero sus cuerpos estaban deformados. Nathan sintió una náusea profunda. Bajó la cámara y apartó la mirada. Era una visión demasiado cruel. Llevó la mano a la radio del cinturón y trató de comunicarse de nuevo. La señal era débil, pero consiguió enlazar con el canal central. Aquí, estación de Willow Point. Se confirma contaminación activa. Repito, contaminación activa. Solicito evacuación del área y cierre del parque. Repito, cierre del parque. La respuesta llegó distorsionada. Recibido, Ranger Jones. Hazmat en camino. Tiempo estimado, 6 horas. La misma frase. La misma indiferencia. Nathan apagó la radio. Sabía que no llegarían a tiempo. Miró el cielo. Las nubes se movían hacia el sur, arrastrando el viento en la misma dirección que la corriente. Aquello significaba que el veneno no solo se expandía por el agua, sino también por el aire. Regresó a la lancha, con el cuerpo pesado y la garganta ardiendo, y volvió hacia la estación. Durante el trayecto, notó un cosquilleo en los labios, un entumecimiento leve en los dedos. Se quitó la máscara por un momento para respirar mejor, pero el aire tenía sabor a óxido. Tosió y aceleró. Al llegar se recostó en el banco del muelle, exhausto. La venda de la muñeca estaba empapada de sudor y un líquido amarillento comenzaba a filtrarse por el borde. Intentó ignorar el dolor. Lo que importaba era la magnitud del daño. Miró el río. La película aceitosa había llegado ya a la zona del embarcadero. Se extendía despacio, como una sombra viva. A lo lejos, una garza se posó sobre el agua y tras unos segundos batió las alas con desesperación. Intentó volar, pero cayó al poco tiempo, hundiéndose sin hacer ruido. Nathan bajó la cabeza. Aquello era demasiado para un solo hombre. Entró en la estación y encendió el ordenador. Subió los vídeos a la base de datos del servicio forestal y escribió un mensaje directo a su supervisor. Urgente, riesgo biológico, no esperar refuerzo, necesaria intervención inmediata, posible crimen ambiental. Envió el archivo y esperó. El silencio fue su única respuesta. Se quedó mirando la pantalla, la luz azul parpadeando sobre su rostro.
Afuera, el sonido del viento aumentó. Golpeó la mesa con el puño, un gesto inútil pero necesario, y se levantó. A media tarde, el olor era tan intenso que incluso dentro de la estación se hacía insoportable. El metal del fregadero tenía manchas oscuras, y la madera del suelo crujía bajo sus botas. Nathan sintió una debilidad repentina, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Se quitó la máscara un instante y aspiró profundamente. Un mareo lo obligó a apoyarse en la pared. Vio luces danzando ante sus ojos, pequeñas esferas multicolores que flotaban en el aire. Parpadeó y desaparecieron. Hipoxia, pensó, o intoxicación. Se obligó a salir. Tenía que comprobar hasta dónde se había extendido la mancha. Caminó por el sendero que bordeaba el río, avanzando hacia el sur. En algunos tramos, la vegetación estaba completamente muerta. Los troncos se ennegrecían desde la base, como si hubieran sido alcanzados por un fuego invisible. Los insectos y las aves habían desaparecido. Solo quedaba el sonido lejano del agua y el murmullo constante del viento. Llegó a un claro donde solían acampar los visitantes y se detuvo. En el suelo encontró rastros recientes, huellas humanas, una pequeña fogata apagada, envoltorios de comida. El corazón le dio un vuelco. Alguien había estado allí recientemente, probablemente sin saber lo que ocurría. Miró el río. La película aceitosa ya llegaba hasta ese punto. Si habían bebido o tocado el agua, el daño podía ser grave. Corrió de regreso a la estación, luchando contra el cansancio y el aire pesado. Al llegar, tomó la radio y trató de comunicarse con el condado. La voz del operador tardó en responder. «Ranger Jones, lo escuchamos. Informe». Nathan respiró con dificultad. «Contaminación confirmada en el tramo sur. Posible exposición de civiles. Necesito cierre inmediato del perímetro y asistencia médica». Hubo una pausa larga antes de la respuesta. «Entendido. Mantenga la posición. No intervenga directamente». Nathan soltó una risa amarga. No intervenir era una orden que ya no podía obedecer. Salió de nuevo, esta vez llevando consigo un par de cintas naranjas y una lámpara de señalización. Si la gente iba a acercarse, al menos debía ver las advertencias. Colocó las cintas en los accesos principales y clavó nuevas señales. Mientras trabajaba, el cielo comenzó a oscurecer. Un trueno retumbó a lo lejos, anunciando la llegada de la tormenta. Las primeras gotas cayeron sobre el barro, levantando un olor ácido. La lluvia, pensó Nathan, sería lo peor. Lavaría los residuos hacia las capas más profundas del suelo y aceleraría su expansión. Se quedó quieto bajo la lluvia creciente, mirando cómo las gotas creaban anillos en el agua aceitosa. Cada impacto parecía despertar nuevas burbujas. Volvió a la estación empapado, con el rostro pálido y los ojos irritados. Se quitó la chaqueta y la máscara, que ya no servía de nada. El sonido de la lluvia era constante, ensordecedor. Se sentó frente al escritorio y apoyó la cabeza entre las manos. Tenía la sensación de estar solo contra un monstruo invisible, uno que devoraba lentamente la vida del parque. La radio seguía encendida, crepitando, pero ninguna voz humana llegaba del otro lado. Solo la estática, infinita, como un susurro que no cesaba. Cerró los ojos y recordó los días tranquilos de otras temporadas. Los grupos de escolares visitando el bosque, los turistas tomando fotos, el reflejo dorado del sol en el agua limpia. Todo eso parecía pertenecer a otro mundo. Ahora el parque respiraba veneno, y él mismo lo llevaba en la sangre. Miró su muñeca. La piel se había vuelto casi negra en el centro, y un hormigueo subía por el antebrazo. Sabía que debía buscar atención médica, pero no podía abandonar su puesto. Si se iba, nadie documentaría lo que estaba ocurriendo. Nadie sabría la verdad. La tormenta arreció, el viento azotaba las ventanas y el agua golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. Nathan se levantó tambaleante y se acercó a la puerta. Afuera la noche había caído por completo. El bosque era un conjunto de sombras moviéndose al compás de los relámpagos. En un instante de luz, creyó ver algo en la orilla, una silueta negra, quizá un animal, o quizá uno de los barriles moviéndose con la corriente. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. La visión desapareció, pero el miedo quedó. Caminó hasta el muelle una vez más, a pesar del aguacero. El río rugía bajo la lluvia, arrastrando ramas y hojas. El olor era insoportable,
como a plástico quemado y carne podrida. Nathan encendió su linterna y apuntó hacia el agua. Allí estaba la mancha, moviéndose río abajo, expandiéndose en círculos. No había nada que pudiera detenerla. Se quedó un largo rato observando, empapado, hasta que el frío le caló los huesos. Entonces regresó a la estación, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la silla. La lluvia seguía golpeando el techo con la misma insistencia. El parque, su santuario, estaba muriendo, y con él, una parte de sí mismo. Cuando finalmente se quedó dormido, fue con la radio aún encendida, la mano apoyada sobre el cuaderno abierto y el sonido del agua contaminada fluyendo allá afuera, como un corazón enfermo que no dejaba de latir. El amanecer no trajo consuelo. La tormenta había pasado durante la madrugada, pero en lugar del aire limpio que solía seguir a la lluvia, un olor agrio flotaba en el ambiente, un tufo químico que se aferraba a la piel y al interior de la garganta. Nathan despertó con el cuerpo entumecido, cubierto por una capa de sudor frío. La radio que había quedado encendida seguía chisporroteando en la mesa. Durante unos segundos no supo si era de día o de noche. La luz que entraba por la ventana tenía un tono enfermo, gris verdoso, como si el sol se negara a tocar aquella tierra. Se incorporó lentamente, con el brazo vendado ardiendo bajo la tela. La infección se había extendido, la piel estaba hinchada, con manchas oscuras que se ramificaban como raíces. Se preguntó, con una calma extraña, si el veneno de la tierra estaba haciendo en su cuerpo lo mismo que hacía en el parque. Caminó hacia la ventana. El paisaje que había sido su refugio durante 2 décadas ahora parecía un escenario de pesadilla. La lluvia había arrastrado el lodo contaminado hacia el cauce principal, tiñendo el agua de un color opaco. En la orilla se amontonaban peces muertos, troncos ennegrecidos y montones de hojas podridas. Los pájaros habían desaparecido. Ni una sola garza, ni un cuervo, ni el canto de los grillos. Solo el zumbido lejano del viento, que soplaba como un gemido entre los árboles. Nathan apoyó la frente en el vidrio y cerró los ojos. El silencio del parque era absoluto, y ese silencio, más que cualquier ruido, le hizo entender que la vida había huido. El dolor lo obligó a moverse. Buscó en el botiquín una pomada antibacteriana, pero el tubo estaba casi vacío. Aplicó un poco sobre la piel, sin convicción, y volvió a cubrir la herida. Luego se sirvió café, aunque el sabor del agua era tan extraño que apenas pudo tragarlo. Se sentó frente al escritorio, observando los documentos desperdigados, las notas que había escrito en los días anteriores. Todo lo que había registrado parecía pertenecer a otro mundo, a un tiempo en el que el parque todavía respiraba. Encendió el ordenador con la intención de revisar si alguien había respondido a su informe. La pantalla se iluminó lentamente y, para su sorpresa, había un mensaje nuevo. Era corto, casi impersonal. Informe recibido. Evaluando nivel de emergencia. Mantenga distancia. No intervenga hasta la llegada de la unidad Hazmat. Nathan sonrió con amargura. Era la misma respuesta de siempre, la fórmula vacía que usaban para ganar tiempo. Pero ya no había tiempo. El ruido de un motor a lo lejos lo sacó de sus pensamientos. Al principio pensó que era una ilusión, pero luego el sonido se hizo más claro. Salió al porche. Una camioneta blanca avanzaba por el sendero de grava, levantando pequeñas nubes de polvo húmedo. Cuando se detuvo frente a la estación, Nathan reconoció la figura del joven guardabosques Daniel Clark. Tenía poco más de 25 años, recién asignado a la región sur. Bajó del vehículo con un gesto nervioso, sosteniendo una carpeta de informes bajo el brazo. Nathan lo miró acercarse, y por un instante sintió un alivio que casi lo hizo olvidar el olor del veneno. «Dios, Jones», dijo Daniel cuando se acercó lo suficiente para percibir el aire. «¿Qué demonios ha pasado aquí?» Nathan le contó todo, no con las palabras precisas de un informe, sino con la voz cansada de un hombre que ha visto morir algo que amaba. Le habló de los barriles, del olor, de la fuga, del río convertido en espejo iridiscente. Daniel escuchaba sin interrumpirlo, con el ceño fruncido, mirando hacia el agua. Cuando Nathan terminó, hubo un silencio largo. «El cuartel general recibió su aviso», dijo finalmente el joven, «pero no creyeron que fuera tan grave. Me enviaron a verificar el estado del perímetro».
Nathan soltó una risa breve, sin humor. ¿Y qué piensan hacer? ¿Poner un cartel de «no pescar»? Daniel no respondió. Caminó hasta el borde del muelle. Se agachó y metió un palo en el agua. Lo levantó despacio. El extremo goteaba un líquido espeso, de color oscuro, que desprendía un brillo verde. Lo olió y se apartó de inmediato. «Esto no es petróleo ni nada parecido», dijo tosiendo. «Huele a disolvente, a pintura vieja». Nathan asintió. «Y a muerte». Entraron en la estación. Daniel abrió su carpeta y extendió sobre la mesa unos mapas y formularios. Hablaba rápido, intentando mantener un tono profesional, pero sus manos temblaban. Nathan lo observaba en silencio, viendo en él una versión joven de sí mismo, con esa fe ingenua en los procedimientos, en los reglamentos, en la idea de que todo problema tiene un protocolo. Cuando Daniel le preguntó por los síntomas, Nathan dudó un instante antes de mostrarle la muñeca. El joven frunció el ceño y por primera vez pareció perder el control. «Eso es una quemadura química. Debería ir al hospital. No voy a dejar esto solo». La voz de Nathan fue seca, firme. «Si me voy, nadie vigilará el río». Daniel lo miró y comprendió que discutir sería inútil. Decidieron tomar muestras juntos. Equipados con máscaras y guantes, se dirigieron hacia la zona de los barriles. El aire era aún más espeso que el día anterior, y el olor los golpeó antes de llegar. La niebla se levantaba desde el suelo como si el bosque exhalara veneno. Al acercarse, vieron que la zona se había hundido parcialmente. El terreno, saturado por la lluvia, se había convertido en un lodazal oscuro del que emergían los tambores corroídos. Algunos habían rodado hasta el cauce, y el líquido que contenían se mezclaba con el agua. Daniel encendió un medidor portátil de toxicidad. La aguja saltó de inmediato al nivel máximo. «Los gases son letales», murmuró. «Esto es más grave de lo que imaginaba». Nathan observaba en silencio. Una parte de él quería alegrarse de que otro lo confirmara, pero otra sentía un peso aún mayor. Ya no era solo su intuición, era un hecho. Miró alrededor. Todo lo que alguna vez fue verde ahora era gris o negro. En el aire flotaban pequeñas motas, polvo químico suspendido, y cada respiración dolía. De regreso en la estación, Daniel trató de comunicarse con la base regional. La señal era débil, pero consiguió establecer contacto. Nathan escuchó fragmentos de la conversación. Contaminación confirmada, afectación de fauna, riesgo de exposición humana, solicitud de cierre total del parque. El tono de Daniel era urgente, casi suplicante. Cuando colgó, su expresión lo dijo todo. «Van a enviar un equipo de prensa primero». Sus palabras salieron con rabia contenida. «Quieren evaluar el impacto mediático antes de actuar». Nathan lo miró sin sorpresa. «Claro, siempre es más fácil controlar la historia que el desastre». A mediodía, los dos hombres salieron a inspeccionar la ribera. Encontraron una familia de mapaches muertos junto a un tronco caído, la piel pegajosa, los ojos abiertos. Más adelante, un ciervo yacía sobre el barro, con espuma seca en la boca. La escena tenía algo de sacrilegio. Daniel dio un paso atrás y vomitó. Nathan, en cambio, se arrodilló junto al animal y le cerró los ojos. No sabía por qué lo hacía, quizá porque necesitaba recordar que aquello era vida y no simple evidencia. Por la tarde comenzaron a llegar los primeros reportes de los pueblos cercanos. Los pescadores río abajo habían notado el olor, y algunos animales domésticos habían muerto tras beber del agua. Nathan escuchaba las transmisiones de radio una tras otra, sintiendo que cada palabra era un clavo en la tapa de un ataúd. La voz de una mujer lloraba al fondo de una de las llamadas. Decía que su hijo tenía fiebre y erupciones después de bañarse en el río. Daniel intentó tomar nota de todo, pero su mano temblaba tanto que apenas podía escribir. Cuando el sol comenzó a ponerse, el cielo se volvió de un tono cobre sucio. El aire estaba tan cargado que parecía arder. Nathan, de pie en el porche, veía cómo las sombras se alargaban sobre el parque moribundo. Recordó la primera vez que había llegado allí, con la ilusión intacta de quien cree que proteger la naturaleza es un deber noble y eterno. Recordó a su esposa, muerta hacía 10 años, diciéndole que aquel trabajo lo mantendría vivo. Sonrió con amargura. Ahora el mismo trabajo lo estaba matando.
Esa noche encendieron una lámpara de gas y repasaron las notas. Daniel quería enviar otra alerta, una más directa. Nathan asentía, pero en el fondo sabía que nadie respondería. A medianoche, el joven se quedó dormido sobre la mesa. Nathan salió al exterior, incapaz de permanecer bajo techo. Caminó hasta la orilla. El río ya no tenía reflejos. Era una masa opaca, silenciosa. De cuando en cuando, una burbuja subía desde el fondo y explotaba con un siseo débil. El guardabosques sintió el impulso de pedir perdón, aunque no sabía a quién. Tal vez a la tierra, tal vez al agua. Un ruido lo hizo girar. Desde el otro lado del río, una linterna se movía entre los árboles. Nathan entornó los ojos. Eran 3 personas, probablemente curiosos o vecinos. Levantó la mano y gritó, pero el viento se llevó su voz. Vio cómo uno de ellos se agachaba, quizá para tocar el agua. La linterna cayó al suelo, y la luz se apagó. Los otros 2 corrieron hacia el bosque. Nathan sintió un frío súbito. Supo que, en cuestión de horas, habría más víctimas. Volvió a la estación con pasos pesados. Despertó a Daniel y le contó lo ocurrido. El joven quiso salir de inmediato, pero nada lo detuvo. «No podemos hacer nada. Si te acercas sin equipo, serás el siguiente». El silencio que siguió fue insoportable. Pasaron el resto de la noche escuchando la radio. Llegaban llamadas fragmentadas. Animales enfermos, gente con mareos, olores extraños en el aire. Nathan tomó nota de cada una, aunque ya no sabía si alguien leería esos registros. El cansancio lo consumía, pero su mente seguía alerta. Afuera, el viento se había detenido y en la quietud se escuchaba un zumbido constante, como un eco lejano del río. Cuando amaneció, Daniel salió a revisar el perímetro. Nathan lo vio alejarse entre la niebla, con la chaqueta empapada, y pensó que aquel muchacho no tenía idea de lo que lo esperaba. Se sentó junto a la radio, con la mano apoyada sobre la venda. El dolor había cambiado. Ya no era punzante, sino un ardor profundo, como si el veneno lo consumiera desde dentro. Miró hacia la puerta abierta. La luz del día era débil, y el olor seguía allí, suspendido. Por un momento tuvo la sensación de que el bosque respiraba junto con él, un aliento enfermo que los unía en una misma agonía. A media mañana, Daniel regresó corriendo. «Tenemos que cerrar el parque ya», dijo sin aliento. «La contaminación llegó al arroyo este. Hay peces muertos hasta en el lago secundario». Nathan asintió, aunque no había autoridad formal para hacerlo. Tomaron un par de tablas y pintaron con aerosol rojo la palabra «cerrado». Las clavaron en la entrada principal. Mientras trabajaban, un grupo de vecinos se acercó por el sendero. Eran 6 o 7, con rostros tensos y miradas desconfiadas. Uno de ellos, un hombre mayor con gorra de pescador, alzó la voz. «¿Qué está pasando? ¿Por qué huele así?» «Mis vacas están enfermas». Daniel intentó responder con calma, pero la multitud no escuchaba. Nathan intervino. «El agua está contaminada. No se acerquen al río, ni ustedes ni sus animales». Las palabras causaron un murmullo de alarma. Una mujer comenzó a llorar. El anciano dio un paso adelante. «¿Contaminada con qué?», preguntó. Nathan lo miró a los ojos. «Con todo lo que el mundo quiso olvidar». El silencio cayó sobre ellos. Nadie habló más. Algunos retrocedieron lentamente. Otros siguieron mirando con desconfianza, como si pensaran que él tenía la culpa. Cuando el grupo se dispersó, Daniel se dejó caer sobre una piedra. «No nos van a creer», murmuró. Nathan no respondió. Sabía que la verdad en aquel momento era tan invisible como el veneno que flotaba en el aire. Al caer la tarde, las primeras aves regresaron. No las vivas, sino sus cuerpos arrastrados por el viento. Cayeron cerca de la estación, con las alas rígidas. Nathan las recogió una a una, las colocó sobre una lona y las cubrió con una manta. Era un gesto inútil, pero necesario. Sentía que el parque entero era ahora una fosa, y él su último guardián. Esa noche escribió en su cuaderno: «El veneno ha ganado terreno. No hay ayuda, solo queda resistir y dejar constancia». Luego cerró el cuaderno, lo colocó junto a la radio y se recostó. Afuera, el río seguía murmurando, un murmullo denso y áspero. Nathan sabía que, en cuestión de días, la contaminación llegaría a las ciudades cercanas.
Pero también sabía que nadie podría decir que él no lo intentó. Cerró los ojos y el sonido del agua lo acompañó en su insomnio, como un lamento antiguo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El amanecer llegó cubierto de una bruma espesa que parecía brotar de la tierra misma. La humedad impregnaba el aire con un olor que se había vuelto parte del paisaje. Una mezcla de óxido, agua estancada y algo más profundo, químico, que se adhería a la garganta. Nathan despertó sobresaltado, con la radio aún encendida y el brazo dolorido. Afuera, el bosque parecía detenido en el tiempo. No se escuchaban pájaros ni el murmullo del río, solo el leve zumbido constante de un mundo enfermo. Daniel dormía en la silla, con la cabeza apoyada sobre los papeles. En su rostro joven había una sombra de cansancio que no le pertenecía a su edad. Nathan lo observó unos segundos, con una mezcla de tristeza y orgullo. Ese muchacho aún creía que podían salvar algo, y esa fe lo mantenía de pie. Pero Nathan ya había cruzado esa frontera invisible, donde la esperanza se convierte en obstinación. El sol, oculto tras la niebla, apenas lograba iluminar el interior de la estación. Nathan se levantó, estirando las piernas adoloridas, y se acercó a la ventana. Lo que vio lo dejó inmóvil. La superficie del río, que la noche anterior era solo un espejo oscuro, ahora estaba cubierta de una película aceitosa que reflejaba un arco de colores apagados. A simple vista parecía hermosa, pero bajo esa apariencia había muerte. Las ramas de los árboles más cercanos se habían cubierto de una capa gris, como si el aire las hubiera pintado de ceniza. El veneno se expandía, silencioso, sin resistencia. Nathan pensó en las palabras del anciano la tarde anterior, en su mirada de incredulidad y temor. Sabía que pronto nadie podría negar lo que estaba ocurriendo, pero también sabía que, cuando llegara la ayuda, ya sería demasiado tarde. Se sirvió café, aunque el agua tenía un sabor metálico insoportable. Lo bebió igual, por costumbre más que por necesidad, y comenzó a revisar las notas de los días anteriores. Su letra se había vuelto irregular, temblorosa. En cada página había una mezcla de observación científica y confesión personal. El río está muriendo, había escrito en una de ellas. Pero no lo hace solo, alguien lo mató. Cerró el cuaderno y se quedó mirando el techo. Aquella frase lo perseguía desde el primer día. Había visto demasiadas veces los efectos de la negligencia humana, pero nunca algo de esa magnitud. Esa no era una simple filtración, ni un vertido accidental. Era una operación deliberada, calculada para permanecer oculta. Y él, sin quererlo, había tropezado con el secreto. A media mañana, Daniel despertó. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz era apenas un susurro. «No hay señal», dijo intentando ajustar la radio. «Las líneas parecen muertas». Nathan asintió. «No importa, no vamos a esperar más. ¿Qué piensas hacer?» «Encontrar el origen. Si sabemos de dónde vino todo esto, quizás podamos forzar una reacción». Nadie puede ignorar pruebas. Daniel lo miró con inquietud. «¿Vas a ir solo?» «No. Pero si algo me pasa, necesitas tener los documentos. Todos están en la carpeta azul. Si no regreso antes del anochecer, llévalos a la prensa. No a la oficina, no al condado, a los periodistas». La firmeza en su voz no dejaba lugar a réplica. Preparó su mochila con lo esencial: cámara, linterna, máscara, agua, el cuaderno y un arma vieja que guardaba para emergencias. Daniel quiso protestar, pero Nathan ya estaba saliendo por la puerta. El aire afuera tenía un peso extraño, casi tangible. La humedad parecía condensarse en su ropa, en su piel, como si el aire se resistiera a dejarlo avanzar. Siguió el sendero que bordeaba el río hacia el norte, donde había encontrado los primeros barriles. El terreno estaba blando y resbaladizo, cubierto de una película grasienta que hacía cada paso un esfuerzo. A medida que avanzaba, el olor se intensificaba, un hedor químico que recordaba a cloro y óxido al mismo tiempo. Tras casi una hora de caminata, llegó al punto donde el bosque comenzaba a cambiar. Los árboles estaban retorcidos, las hojas ennegrecidas, y el suelo se hundía bajo sus botas con un sonido húmedo y pegajoso. Allí, en medio de aquel paisaje devastado, encontró los primeros rastros.
marcas de neumáticos, profundas, casi borradas por la lluvia, pero aún visibles. Se agachó para examinarlas. Eran de camiones pesados, del tipo que usan las empresas industriales. Siguiendo el rastro, descubrió un viejo camino de grava que se internaba en la zona restringida del parque, una vía que ni siquiera aparecía en los mapas actuales. Nathan la recordó de hacía muchos años, cuando apenas comenzaba su trabajo. Era una ruta de servicio, clausurada por erosión y desuso. Sin embargo, alguien la había reabierto. El aire se volvió más denso. Caminó despacio, atento a cada sonido. La vegetación se hacía más escasa y el terreno más árido, cubierto de una fina capa de polvo gris. A lo lejos, entre los árboles, divisó una estructura. Un muro de concreto medio derruido, con un cartel oxidado que apenas se sostenía. Se acercó y leyó las letras casi borradas: Propiedad Federal, Acceso Restringido, Departamento de Energía y Medio Ambiente. Nathan sintió un escalofrío. Aquella instalación había sido clausurada hacía más de 30 años, según los registros. Se suponía que todo lo almacenado allí había sido retirado y trasladado a otra zona. Pero si las huellas lo llevaban hasta allí, significaba que algo se había mantenido en secreto. Rodeó el muro y encontró una verja metálica caída, cubierta de enredaderas secas. La apartó y avanzó hacia el interior. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Frente a él se extendía un complejo de almacenes en ruinas, con techos derrumbados y paredes cubiertas de moho. El suelo estaba plagado de contenedores corroídos, cajas rotas, tanques vacíos. Algunos aún conservaban rótulos con símbolos de peligro químico. Todo el lugar olía a muerte. En el centro del patio, medio hundido en el lodo, había un camión oxidado, sin placas. Nathan se acercó y vio que en el costado aún se distinguía un logotipo: ACX Chemical. El nombre le resultó familiar. Lo había visto en una de las etiquetas de los barriles. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Se subió a la cabina del camión, cubriéndose la boca con la manga. En el asiento del copiloto había una carpeta empapada y un conjunto de papeles amarillentos. Los tomó con cuidado y los guardó en su mochila. Luego revisó el interior del vehículo. En la guantera encontró un llavero con el mismo logotipo, una linterna y un cuaderno de bitácora. Lo abrió. Las primeras páginas estaban manchadas de barro, pero pudo leer algunas fechas. Hacía apenas 6 meses. Las anotaciones hablaban de entregas nocturnas, sitios seguros y depósitos sellados. Nathan sintió una mezcla de ira y vértigo. Durante años alguien había estado usando el parque como vertedero clandestino, enterrando residuos tóxicos bajo tierra, quizás incluso con conocimiento de las autoridades. La magnitud del crimen lo abrumó. Aquello no era un accidente, era una conspiración deliberada. Sacó la cámara y fotografió cada documento, cada marca, cada símbolo. El sonido del obturador resonaba en el silencio como un acto de resistencia. Entonces, el ruido lo congeló. Un chasquido metálico, seguido del crujido de una rama. Giró de golpe, pero no vio a nadie. La niebla se movía entre los edificios, creando sombras que parecían vivas. Escuchó pasos, lentos, calculados. Su pulso se aceleró. Retrocedió despacio, con la cámara aún en la mano. ¿Quién anda ahí? Su voz sonó más débil de lo que quería. Ninguna respuesta. Solo el zumbido del viento colándose entre los muros. Dio un paso más hacia atrás y chocó contra algo duro. Al girarse, vio una figura. Un hombre, alto, con un impermeable oscuro y un gorro que le cubría el rostro. En su mano brillaba algo metálico, quizá un arma. «No debería estar aquí», dijo el desconocido, con una voz grave y pausada. «Este lugar no es suyo». Nathan no respondió. Su mente se debatía entre el miedo y la rabia. «Soy guardabosques. Este terreno pertenece al Parque Nacional. Tengo autoridad». El hombre sonrió apenas. «Esto pertenece a quienes lo mantienen invisible. Y usted acaba de verlo todo». Nathan dio un paso atrás, intentando calcular la distancia hasta la verja. «No podrá ocultarlo más. Lo que han hecho aquí saldrá a la luz». El hombre levantó el arma. No si nadie escucha. El disparo no llegó. Un crujido más fuerte interrumpió el momento. El techo de uno de los almacenes cedió, desplomándose con un estruendo.
Una nube de polvo químico se elevó en el aire. Nathan aprovechó la distracción y corrió hacia el muro, tosiendo, cegado por la nube. Escuchó un segundo disparo, pero no sintió el impacto. Alcanzó la verja, la saltó y siguió corriendo por el camino. El aire le quemaba los pulmones, y el brazo herido pulsaba con dolor. Detrás de él, el humo se elevaba, mezclándose con la niebla. Cuando por fin llegó al borde del bosque, se dejó caer de rodillas. El cuerpo le temblaba, y la respiración era un jadeo irregular. Abrió la mochila y revisó el contenido. Los documentos seguían allí. Las fotos, la bitácora, las etiquetas. Tenía las pruebas. Todo lo que necesitaba para demostrar la verdad. Pero también sabía que ahora lo vigilaban. Aquellos hombres no eran simples operarios. Eran parte de algo más grande. Una red dispuesta a mantener el silencio a cualquier precio. El resto del camino fue una lucha contra el agotamiento. Cada paso le costaba más. Cuando divisó la estación a lo lejos, el sol ya se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo. Daniel corrió a su encuentro al verlo llegar. «¡Dios mío! ¿Qué pasó?», preguntó ayudándolo a entrar. Nathan, sin aliento, colocó la mochila sobre la mesa. «Ahí está todo. Las pruebas, los nombres. No eran accidentes, Daniel. Era un vertedero. Usaron el parque como una tumba». El joven abrió la mochila con manos temblorosas. Comenzó a sacar los papeles, las fotografías. Su rostro cambió al ver los logotipos, las fechas. Esto puede destruirlos. Nathan asintió, apoyándose en la pared. Por eso intentaron matarme. Pasaron las siguientes horas escaneando los documentos, copiándolos en varias unidades de memoria. Nathan, agotado, observaba cómo Daniel trabajaba con la energía de quien se aferra a la última esperanza. Cuando todo estuvo listo, guardaron una copia en una bolsa sellada. Nathan la sostuvo un momento, sintiendo el peso simbólico de aquellas pruebas. «Si algo me pasa, tú sabes qué hacer», dijo. Daniel asintió, en silencio. Afuera, la noche caía lenta, y el bosque parecía moverse bajo una respiración invisible. Nathan se acercó a la ventana. En la distancia, sobre el horizonte, una columna de humo se alzaba desde la zona del viejo almacén. Supo que estaban quemando los restos, destruyendo las huellas. Pero lo esencial ya estaba a salvo. Mientras observaba el resplandor lejano, comprendió que la batalla apenas comenzaba. Lo que había descubierto era más grande que el parque, más grande que su vida. Pero por primera vez en días sintió algo parecido a paz. Había encontrado la verdad, y ahora esa verdad tenía que sobrevivir. La noche siguiente cayó sobre el parque, con un silencio espeso. El tipo de silencio que no pertenece a la naturaleza, sino a algo roto dentro de ella. Nathan no pudo dormir. Se había recostado un par de veces en la silla, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del hombre del impermeable, el brillo del arma, el humo que se elevaba desde los almacenes. Afuera, el aire seguía cargado del olor químico, aunque más leve tras la lluvia, como si la tierra lo estuviera tragando poco a poco. Pero él sabía que era una ilusión. El veneno no desaparecía, solo se hundía más profundo. Daniel dormía en el sofá, agotado por la jornada y las horas de trabajo, copiando archivos. Su respiración era irregular, casi febril. Nathan lo observó un momento y pensó que aquel muchacho había envejecido una década en 3 días. Quizás ambos lo habían hecho. Encendió la lámpara y abrió su cuaderno. Escribió sin pausa, con la mano temblorosa, relatando cada detalle de su visita al depósito, cada palabra del desconocido, cada documento hallado. Quería dejar constancia de todo antes de que su memoria se enturbiara. Mientras escribía, la radio emitía un murmullo intermitente. De repente, una voz emergió entre los chasquidos. Era femenina, firme. «Atención, estaciones de vigilancia del Distrito Norte. Se confirma alerta química. Mantener protocolos de aislamiento. Evacuar personal no esencial». Nathan levantó la mirada. La voz continuó repitiendo el mensaje en bucle. Sintió un escalofrío. Por fin la advertencia había llegado, pero demasiado tarde. Se acercó a la ventana. A lo lejos, luces parpadeaban sobre la carretera. Vehículos del gobierno, tal vez la unidad Hazmat prometida.
Pero algo en su modo de desplazarse, lento, metódico, sin señales de urgencia, le resultó inquietante. No eran rescatistas apresurados, sino observadores que medían cada paso. Nathan cerró la cortina. Sabía que las autoridades querrían controlar la narrativa, reducir la catástrofe a un incidente aislado, y él, con sus pruebas, representaba un riesgo. A la mañana siguiente, los vehículos llegaron al muelle. 6 hombres con trajes protectores descendieron y comenzaron a instalar perímetros de seguridad. Uno de ellos, con insignias de mando, se presentó como el ingeniero principal de contención. Su voz era cortés pero vacía, como si cada palabra hubiera sido ensayada. Nathan los guió hasta los puntos críticos del río, señalando las zonas más contaminadas. Los hombres asentían sin decir mucho, tomando notas en tabletas electrónicas. Cada tanto intercambiaban miradas entre ellos, rápidas, calculadas. Nathan sintió una presión creciente en el pecho. Daniel se acercó con los documentos copiados. ¿Se los entregamos?, preguntó en voz baja. Nathan lo pensó unos segundos y negó con la cabeza. Aún no. Primero veamos qué dicen ellos. El ingeniero recorrió la orilla con aire profesional. Hizo algunas mediciones, observó el agua con una linterna ultravioleta. Luego se volvió hacia Nathan. Confirmamos niveles tóxicos, pero el área está contenida, dijo con serenidad. Nathan frunció el ceño. ¿Cómo puede decir eso? Hay peces muertos kilómetros río abajo. Las corrientes superficiales pueden arrastrar residuos, pero la concentración letal se mantiene aquí. No hay peligro para la población si se mantiene el acceso cerrado. Daniel no pudo contenerse. Eso no es cierto. Los pozos del pueblo usan el mismo acuífero. El agua subterránea está conectada. El hombre lo miró con calma fría. Tenemos protocolos. Si hay contaminación más allá de este punto, lo determinaremos. Guardó la tableta en su maletín. Por ahora, esto es una zona controlada. Nathan sintió cómo la rabia le subía a la garganta. Controlada. Era la palabra perfecta para esconder la verdad. Cuando el equipo se retiró hacia sus vehículos, él y Daniel se quedaron en el muelle, mirando cómo el río seguía fluyendo, con la misma indiferencia. «Nos van a silenciar», dijo el joven. Nathan no respondió. Sabía que tenía razón. Esa tarde, el cielo se oscureció temprano. Nubes pesadas cubrieron las montañas, y el aire comenzó a oler a tormenta otra vez. Nathan se sentó frente a la mesa con los documentos extendidos. Las hojas estaban manchadas y arrugadas, pero su contenido era innegable. Contratos de transporte, órdenes de vertido firmadas por una empresa que ya no existía oficialmente, sellos del Departamento de Energía con fechas alteradas. Daniel los observaba con el ceño fruncido. Si esto sale a la luz, no podrán negarlo. Por eso intentarán destruirlo antes, dijo Nathan. Esta noche debemos sacar una copia fuera del parque. ¿A dónde? A la prensa local de la capital. Conozco a alguien del viejo periódico estatal. Si logramos llegar antes del amanecer, podríamos entregarlo personalmente. Prepararon 2 mochilas, una con las pruebas y otra con suministros. Cuando el viento comenzó a golpear las ventanas, salieron de la estación, dejando las luces apagadas. El camino era largo y el bosque, bajo la lluvia, parecía un laberinto de sombras. Cada ruido los hacía detenerse. En algún punto, el zumbido lejano de los generadores de los técnicos seguía resonando, como un recordatorio de que no estaban solos. Caminaron durante casi 1 hora hasta alcanzar la carretera principal. Nathan revisó su brújula y señaló hacia el sur. Desde aquí son 15 kilómetros hasta la bifurcación. Si tenemos suerte, algún granjero podría ayudarnos a avanzar más rápido. Daniel asintió, apretando la mochila contra el pecho. Pero no avanzaron mucho antes de que un par de faros los cegara. Un vehículo negro se detuvo frente a ellos. 2 hombres bajaron. Vestían ropa civil, pero sus botas eran militares. Nathan reconoció de inmediato la postura de alguien acostumbrado a mandar. «¿Ranger Jones?», preguntó el más alto. Nathan no respondió. El hombre sonrió con una amabilidad artificial. «El departamento quiere hacerle algunas preguntas adicionales. Es un procedimiento estándar». «¿Y quién los envía exactamente?», replicó Nathan. «El Comité de Investigación Ambiental». Sacó una identificación reluciente que apenas mostró un segundo. Daniel dio un paso adelante. «No hay comité alguno activo en esta jurisdicción.
El hombre se giró hacia él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entonces somos los primeros. Nathan comprendió el peligro, sujetó el brazo de Daniel y dio un paso atrás. Llamaremos al despacho del condado en la mañana. No hablaremos sin orden oficial. No habrá mañana si siguen por ese camino, dijo el otro, y la sonrisa desapareció. La tensión se volvió insoportable. La lluvia comenzó a caer con fuerza y el agua rebotaba en el asfalto. Nathan retrocedió lentamente, buscando una salida entre los árboles. Los hombres avanzaron. El joven Ranger abrió la mochila como para sacar una linterna, pero Nathan vio el destello metálico de un arma oculta en la cintura del desconocido. Todo ocurrió en segundos. Un ruido, un movimiento, un grito. Daniel empujó a Nathan hacia la zanja y corrió en dirección contraria. Los hombres dispararon y el bosque se iluminó con destellos breves. Nathan rodó por el barro, sintiendo el impacto del suelo y el zumbido de las balas sobre su cabeza. Se arrastró hasta un tronco caído y esperó. Los disparos cesaron. El sonido de los pasos se alejó. Luego volvió la lluvia, golpeando las hojas con furia. Llamó a Daniel en voz baja. Ninguna respuesta. Esperó un minuto eterno antes de levantarse. La carretera estaba vacía. El vehículo negro había desaparecido. Solo quedaban huellas profundas en el barro y un charco oscuro que no quiso mirar demasiado de cerca. Apretó los dientes, conteniendo el temblor, y se internó en el bosque. Tenía que proteger las pruebas. Era lo único que quedaba. Caminó sin rumbo durante horas, siguiendo instintos más que caminos. La noche se extendió interminable. La lluvia cesó al amanecer, dejando tras de sí un aire pesado, cargado de humedad y olor a tierra muerta. Cuando el sol finalmente rompió entre las nubes, Nathan llegó a una vieja cabaña abandonada en la ladera. Las ventanas estaban rotas y el techo hundido, pero ofrecía refugio. Se dejó caer en el suelo de madera, empapado, con la respiración entrecortada. Sacó la mochila. Todo seguía allí. Los papeles, el disco con las copias, su cuaderno. Los miró como si fueran reliquias sagradas. Afuera, el bosque seguía en silencio. Solo entonces permitió que el cansancio lo venciera. Se durmió con la cabeza apoyada sobre las pruebas, como un guardián que custodia algo más grande que su vida. Horas después, despertó sobresaltado por el sonido lejano de helicópteros. Se asomó a la ventana y vio el reflejo de luces moviéndose sobre el valle. El gobierno había llegado, o tal vez los mismos que querían borrar todo rastro. Tomó una decisión. Debía sacar esa información fuera del parque, sin importar el costo. Revisó su mapa y trazó una ruta hacia el sur, atravesando la zona montañosa hasta la carretera secundaria. Si lograba llegar antes del anochecer, podría encontrar ayuda. El camino fue una lucha constante. Cada paso sobre el barro le recordaba el dolor del brazo infectado. La herida había empeorado. Líneas verdes y violáceas se extendían hasta el codo. Cada latido era un fuego lento bajo la piel, pero no se detuvo. El bosque se abría ante él, herido y mudo, con los árboles cubiertos de una pátina brillante. En algunos lugares, el olor a podrido era tan fuerte que tenía que cubrirse la boca. Al caer la tarde, divisó las luces de una granja. Caminó tambaleante hacia el camino principal. Un hombre mayor salió al porche, desconfiado, con una escopeta en las manos. Nathan levantó una mano. «Soy guardabosques. Necesito ayuda», dijo con voz ronca. El granjero dudó un instante, pero al ver su estado bajó el arma y lo ayudó a entrar. Le ofreció agua y una manta. Nathan apenas podía hablar. Solo alcanzó a decir: «Lleve esto al periódico de la capital. No confíe en nadie del gobierno». Le entregó el sobre con las pruebas. El hombre lo miró sin comprender del todo, pero asintió. «¿Y usted?» Nathan sonrió débilmente. «Haré lo que siempre hice, vigilar el río». Esa noche, mientras el granjero partía hacia el sur en su viejo camión, Nathan regresó al bosque. Sabía que su tiempo era limitado, que la infección lo estaba consumiendo, pero no podía marcharse sin ver el parque una última vez. Llegó al muelle cuando el sol se hundía en el horizonte. El agua, aún cubierta de reflejos metálicos, brillaba bajo la luz dorada. Se sentó en el borde y observó el curso del río. Por un instante creyó ver movimiento bajo la superficie,
Peces vivos, tal vez, o simples sombras. El aire estaba quieto, y el olor ya no lo molestaba. Se quitó la máscara y respiró hondo. Sentía el sabor del metal en la lengua, pero también algo más, la certeza de que, al menos, la verdad había escapado del silencio. El sonido lejano de los helicópteros volvió a resonar, pero esta vez no le importó. Miró el agua una última vez, recordando los días en que era clara y pura, cuando el bosque despertaba con el canto de las aves y la vida parecía eterna. Cerró los ojos. Al amanecer, los equipos de emergencia encontraron la estación vacía. Solo quedaban el cuaderno abierto sobre la mesa, las marcas de botas en el barro y una nota escrita con letra firme. La tierra recordará. En el muelle la brisa movía suavemente el agua. El sol iluminaba el río contaminado con una luz que parecía limpiar, aunque era solo ilusión. Pero en algún lugar, lejos de allí, un periodista abría un sobre lleno de pruebas. Y el nombre de ASEX Chemical comenzaba a resonar en las noticias, marcando el inicio de un escándalo que sacudiría a todo el país. El parque, herido pero no muerto, guardaba silencio. Bajo la superficie del río, la corriente seguía fluyendo, arrastrando restos de veneno y, quizás, también la semilla de una redención que tardaría años en llegar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos para que más personas lo vean.